fidelidad. Quiero meditar en esta palabra, ya que pareciera que es algo que escasea mucho hoy en día. Pareciera que hoy más que nunca no existe la palabra. Pareciera más que nunca que los tratos, las promesas se rompen. Los índices de matrimonio rotos, de divorcios, son los más altos que han existido en cualquier otra generación. Y llegamos a dudar mucho si existe la verdadera fidelidad, a tal punto que llegamos a dudar hasta de la fidelidad de Dios para con nosotros. Más de alguna vez nos hemos sentido solos y nos hemos hecho la pregunta: ¿será que Dios está en este asunto? ¿Será que Dios está conmigo? Me siento tan solo que dudo de la fidelidad de Dios. Pues justamente en eso quiero que meditemos esta noche, en 3 verdades firmes sobre la fidelidad de Dios. Y estas 3 verdades nos ayudarán a fortalecer nuestra confianza en la fidelidad de nuestro Dios. Para ello quiero leer Hechos 13:17, que dice de la siguiente manera: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Número 1, escogió a nuestros padres. Número 2, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Quiero que meditemos en estas 3 verdades firmes sobre la fidelidad de Dios. Verdad número 1: el Dios de Israel escogió a nuestros padres. Y tengo este pensamiento: Dios, a quien escoge, a ese también nos respalda. Lo podemos ver en Abraham, en Isaac y en Jacob. En Abraham, cuando él se separa de su primo Lot, de su sobrino Lot, y le dice: tú escoge a qué lugar te quieres ir. Lot escoge el lugar que se veía mejor, donde el pasto se veía más verde, y Abraham escoge lo que Lot desprecia. Pero no es casualidad de que Dios a quien prospera no es a Lot, sino que es a Abraham. Porque Dios a quien escoge, a ese también respalda. Isaac es expulsado de Gerar por envidia de sus vecinos y comienza a abrir un pozo, comienza a abrir otro pozo, y cada pozo que él abría brotaba aguas, brotaban manantiales de aquel pozo. Pero no es casualidad también, porque Dios a quien escoge, a ese también respalda. Su palabra también dice en Romanos 9:13: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, porque Dios a quien escoge, a ese también nos respalda. Quiero tomar esta ilustración. Cuando estaba en 6º grado, tuvimos la oportunidad de poder practicar un juego que se llamaba el ladrón librado. Los que tuvimos la oportunidad de jugar ladrón librado, agarra la ayuda, mica o arranca cebolla, tuvimos una buena infancia. Y recuerdo de que hicimos la competencia entre 5º y 6º grado. Los maestros hicieron esa competencia, pero quiero que recuerdes estos 2 personajes de los cuales te voy a hablar. Estaba Mario, quien era el capitán del equipo, porque era 3 años mayor que nosotros, era mucho más alto que nosotros. Y estaba también Enrique, quien era una persona que era muy habilidoso, muy rápido, muy ágil en este juego. Pero ellos 2 no se llevaban bien, se llevaban muy mal. Recuerdo que al Mario estar eligiendo a los que iban a representar a 6º grado, claramente había mucho más en juego, estaba el orgullo. Y elige a Enrique. Para mí fue una sorpresa porque dije: se caen mal. Sin embargo, pensé que era porque era un buen jugador. Entonces comenzamos el juego. Enrique comenzó a librar a nuestros compañeros, porque 5º grado era policía, nosotros éramos ladrones, y comienza Enrique a darle libre a todos. Entonces viene 5º grado y hace un plan y dice: entre 3 vamos a tomar a Enrique y lo vamos a agarrar porque solo uno no puede. Entonces, al hacerlo de esa manera, va Enrique corriendo y lo taclean entre 3, lo botan agresivamente y cae estrepitosamente al suelo, a lo cual yo dije: es demasiada fuerza, es fuerza excesiva. Yo volví a ver a Mario porque dije: Mario se está riendo porque se cae mal con Enrique. Cuando volví a ver, Mario iba corriendo a toda velocidad en contra de aquellas 3 personas que habían votado a Enrique, y los empujó, y eso iba a ir a los golpes hasta que los separaron. Y cuando ya todo se había calmado, yo le pregunté: Mario, ¿por qué defendiste a Enrique? Y él me dijo: es que yo soy el capitán, yo elegí a Enrique, así que yo lo defiendo. Y en mi mente se viene el pensamiento: si él, siendo un hombre, sabe dar buenas dádivas a su prójimo, cuanto más el Padre que está en los cielos
a quien Él escoge, también a ese respalda. Y yo he venido a decirte y a darte una buena noticia también a ti, que está en Efesios 1:4. Y dice, Dios nos ama tanto que desde antes de la creación del mundo nos eligió por medio de Cristo. La buena noticia es que tú y yo somos elegidos de Dios. Dios nos escogió a nosotros, por eso también Dios, que te ha escogido a ti, te va a respaldar y te va a sostener. Ahora la segunda verdad que nos ayudará a fortalecer nuestra confianza en la fidelidad de Dios es: y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Israel, siendo esclavo en la tierra de Egipto, se multiplicaba según Éxodo 11:5. Pero no también solamente eso, sino que Israel, siendo extranjero, tuvo protección divina. Ahora, quiero que tú le pongas nombre a tu Egipto. Puede ser alguna enfermedad, tu Egipto puede ser alguna situación emocional, tu Egipto puede ser alguna situación financiera. Pero déjame darte la buena noticia. Nuestro Dios, que es fiel, te prosperará en medio de tu Egipto. Dios te sostendrá con brazo poderoso en medio de tu Egipto, en medio de tus angustiadores. ¿Sabes por qué? Porque podemos confiar en la fidelidad de nuestro Dios. Y la tercera verdad que nos ayudará a fortalecer nuestra confianza en la fidelidad de Dios es: y con brazo levantado los sacó de él. El brazo levantado representa fuerza y representa autoridad divina. Lo vemos en Éxodo 17, del 8 al 14, donde está la historia en donde Moisés levantaba sus brazos en la pelea de Amalek y Israel. Y cuando levantaba sus brazos, Israel prevalecía, pero cuando los bajaba, perdía. Y si él, siendo un hombre que, claro, un profeta, un caudillo, tenía la autoridad para darle esa victoria a su pueblo, cuánto más Dios con brazo poderoso no nos va a librar de nuestras dificultades. La buena noticia es que no solamente Dios te escogió, no solamente Dios te prosperará en medio de tus angustiadores, sino que también Dios te librará con brazo extendido de esos angustiadores. Dios te librará de tu Egipto, Dios te librará de la situación económica, Dios te librará en medio de esa situación de enfermedad, porque Dios es fiel, en Él sí podemos confiar. Y déjame leerte un pensamiento final. Déjame leerte esto. Mirando hacia atrás, en la historia del pueblo de Israel, no estamos viendo solo una narración antigua. Estamos contemplando el carácter inmutable de un Dios que escoge, honra y libra. Este mismo Dios que escogió a Abraham, Isaac y Jacob, ese mismo Dios que exaltó al pueblo aún en esclavitud, ese mismo Dios que con brazo levantado lo sacó de Egipto, también es tu Dios. Tal vez hoy te sientas olvidado o estás enfrentando situaciones que parecen más grandes que tú. Pero recuerda, Dios te escogió, no te dejará solo. Dios te honra, no importa cuánto te desprecien. Dios te libra, no hay cadena que no pueda romper. Como dijo Pablo en 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque Dios sigue siendo fiel. 3 razones que nos ayudaron a fortalecer nuestra confianza en la fidelidad de nuestro Dios.